Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento, luego existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero hablarles de cuál es el gran problema de la democracia. Se habla mucho de la democracia en Venezuela, se habla mucho del retorno a la democracia, se habla mucho de que necesariamente ese es el sistema que nos va a salvaguardar porque en el resto del mundo nos han vendido que es el sistema perfecto o que por lo menos es el único sistema perfectible a través del cual podemos avanzar. Y sí hay muchas ventajas en la democracia, pero en la democracia tal y como la concebimos actualmente, como un sistema de representación en el que el ciudadano tiene una oportunidad de elegir una vez cada tantos años quiénes son quienes los van a representar, tenemos grandes problemas porque es un sistema que está permeado por lobistas, por corrupción, por la maquinaria del poder económico por encima del poder político, por nuestra capacidad real para poder elegir quienes nos gobiernan cuando las caras, los rostros, solo pueden salir de determinados partidos políticos. Y todos los vicios que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, en todo el mundo, alrededor del sistema democrático, que nos habla mucho de grandes problemas, grandes vicios, grandes defectos que tiene la democracia a la hora de realmente retratar la voluntad de las personas para poder construir su propia manera y su propia visión del mundo. Los grandes conflictos de desconexión entre la población y entre quienes dirigen la población. Y es que hasta Jean-Jacques Rousseau planteaba en el contrato social, el mismo hombre que habló de la democracia moderna, que la trajo de los griegos y la llevó hasta nuestras sociedades actuales, decía que la democracia es un sistema de gobierno eficiente solo dentro de un contexto determinado, porque en un contexto como el actual, de las grandes ciudades, donde hay una desconexión profunda entre ciudadano y entorno, entre ciudadano y comunidad, la democracia es falible, la democracia se deja consumir por manipulación, por resentimientos, por enojos y en esencia en esencia se ha convertido en un sistema de un concurso de popularidad donde yo busco parecerme lo más posible a lo que el ciudadano quiere, a lo que el ciudadano votaría por durante el periodo electoral y durante el periodo postelectoral, yo como dirigente uso una máscara donde finjo ser este frente al ciudadano, pero donde tomo decisiones, donde sigo políticas que no necesariamente van a beneficiar al Estado. La democracia, tal y como la concebimos actualmente, le ha quitado el poder al ciudadano, porque el ciudadano solo tiene poder en el sistema democrático una vez cada 4 o 5 años, al momento de elegir un presidente o al momento de elegir unas autoridades parlamentarias, al momento de elegir un alcalde. Pero eso es un instante mínimo y minúsculo dentro de un proyecto de años. O sea, ¿cómo es que yo como ciudadano solo tengo el poder de decidir durante pequeños momentos? ¿Y cómo es que eso me empodera como ciudadano? ¿Cómo me explican a mí que ese sistema es donde el ciudadano realmente tiene poder de decisión y no donde el ciudadano está completamente vulnerable ante la voluntad de sus líderes y sus dirigentes, que no siempre se corresponde con la voluntad del ciudadano, porque yo escojo un representante para que me represente, pero luego ese representante vive completamente desconectado de mí, de mis necesidades, de mis problemas y de cómo resolverlos. Entonces, ¿cómo esta persona que no me ve, no me entiende y no sabe lo que yo quiero y necesito, se supone que va a representar mis intereses? ¿Y cómo es que hacemos que deje de representar los intereses de las personas que financian las campañas políticas? ¿Cómo es que hacemos que financien los intereses de las personas que respaldan económicamente a esos candidatos para que tengan su campaña? Porque el gran problema de la democracia es que se convierten en un concurso de popularidad y de visibilidad. Y quien puede garantizar esa popularidad y esa visibilidad es el poder económico para aparecer en medios, es el poder político, son plataformas que tienen sus propios intereses distantes y lejanos de lo del ciudadano, que tienen sus propias motivaciones. Entonces, tenemos que entender que el sistema en el cual vivimos realmente no representa los intereses del ciudadano o de cómo el ciudadano concibe que puede vivir mejor, por dónde cree el ciudadano que es el camino y la ruta, sino que representan la voluntad de quienes tienen lo suficiente como para poder manipular el sistema.
de quienes tienen lo suficiente como para poder comprar la voluntad de actores políticos, de quienes tienen lo suficiente, y esto no es solo a nivel interno, sino que entonces la democracia se permite ser permeada por actores externos. No podemos construir una Venezuela independiente con un sistema democrático como el anterior, porque precisamente ese sistema permitía que factores externos pudieran intervenir dentro de las decisiones políticas locales en función de intereses externos también, ¿no? Entonces seguimos siendo un Estado vasallo, puede ser mucha democracia, pero si nuestras decisiones no son independientes, sino que van tomadas a partir del músculo financiero de intereses foráneos, entonces no estamos tomando decisiones independientes. Y no importa qué líder elijamos, si el mismo líder se va a dejar manipular por las mismas tretas. No importa si es de derecha o de izquierda, no importa si es Adeco, Copellano, no importa de qué partido político viene, porque el sistema es el que está viciado. No nos permite avanzar, no nos permite construir. El sistema democrático, tal y como lo entendemos actualmente, no funciona. No funciona a la hora de garantizar prosperidad, no funciona a la hora de garantizar independencia, no funciona a la hora de construir un país, porque fíjense, construir un proyecto de país es algo que demora generaciones. ¿Y qué pasaba aquí en la democracia? Se montaba un gobierno e inmediatamente buscaba destruir todo lo que el anterior había avanzado hacia un camino y planteaba un nuevo camino. Y luego venía el otro y hacía lo mismo, y el siguiente y hacía lo mismo. ¿Y hacia dónde va a ir un país que está construyendo cada 5 años un camino distinto? ¿Cómo un país puede progresar si cada 5 años yo me tengo que debatir en un concurso de popularidad donde no puedo decir las opiniones impopulares que realmente pueden enriquecer al país a largo plazo, sino que tengo que ponerme una máscara para ganar una elección o para perder una elección, pero en la que me estoy debatiendo y en la que me tengo que debatir con resultados rápidos, con resultados que yo llegué, estoy acá, tengo el control político económico del país, digamos, supongamos, tengo 5 años para demostrar con respuestas rápidas a las carreras que puedo construir algo valioso para ver si acaso soy reelegido. Y si no, el proyecto de país que yo tengo en mente jamás se va a construir. Y aquí hay un gran problema porque un país no se construye en 5 años. Soluciones reales, verdaderas, duraderas, no se construyen en 5 años. Cambiar un sistema como el educativo no pasa en 5 años. Ver prosperar un sistema educativo nuevo no pasa en 5 años, sino que yo tengo que esperar a formar nuevas generaciones. Primero formar a los que forman, luego formar a esas nuevas generaciones y luego es que veo los resultados de ese nuevo modelo educativo, por poner un ejemplo. Entonces tenemos que empezar a ver que la manera en la que está diseñada y estructurada nuestra sociedad no nos permite avanzar como sociedad. Y aquí es donde yo digo, tenemos que, por esto yo insisto tanto en que tenemos que pensar nuestros propios modelos, porque hemos tomado modelos extranjeros como la democracia occidental, que no necesariamente son funcionales para nosotros, que no necesariamente son sistemas de representación que garanticen al ciudadano la estabilidad y la cobertura de sus necesidades que el ciudadano necesita, que son sistemas de representación donde el ciudadano queda impotente, aunque elija, aunque vaya a una urna y vote. Son sistemas de representación donde el ciudadano termina siendo oprimido y aplastado por el mismo dirigente que él escoge. Y está bien, usted está yendo a escoger, pero ¿qué es lo que está escogiendo? ¿Y de dónde salen esas opciones que usted escoge? Usted puede escoger entre quien usted quiera o quienes ciertos partidos deciden que es por quien usted va a votar. Y esa persona por la que usted vota, ¿qué defiende? ¿Los intereses de la nación o los intereses de un partido? ¿O una visión única? ¿O realmente engloba la visión conjunta de toda la nación? La democracia, tal y como la concebimos, tiene sus grandes vicios. Pero esto no quiere decir que por lo tanto debamos avalar los autoritarismos, porque entonces también tenemos grandes ejemplos en nuestra historia, ¿no? De violencia. Y sí, modelos que construyeron un país, porque yo lo he dicho, Pérez Jiménez sí, construyó instituciones, construyó vialidad, construyó escuelas, construyó vivienda, construyó muchas cosas, pero ¿en base a qué? Sosteniéndose sobre qué? Sobre persecución política, ¿no? Sobre violencia, sobre tortura y sobre maltrato. Y no es que eso no haya existido en otros gobiernos, porque también es que un sistema que solo se puede sostener por la violencia también está fallando. Entonces aquí tenemos que plantearnos, yo me imagino algo así como
Y esto lo decía Rousseau, que la democracia es ideal en un sistema pequeño, en comunidades pequeñas. Y aquí hay algo importante, ¿no? Porque en una comunidad pequeña el ciudadano se siente parte de. Y tenemos ahorita unas tecnologías que nos permiten cambiar las reglas del juego democrático, construir una manera distinta de concebir y de vivir la democracia. Y yo me imagino, por ejemplo, en un futuro, una Venezuela constituida por pequeñas comunidades productivas. Y cuando hablo de pequeñas, hablo de 30, de 50.000 habitantes, comunidades donde cada decisión que se toma dentro de mi comunidad, decisión importante, el ciudadano puede esgrimir su opinión, así como podemos dar un like, así como podemos hacer un tweet. Pudiéramos también tener un sistema democrático en el cual, cuando hay una decisión importante que tomar en la comunidad, el ciudadano puede estar lo suficientemente informado y decidir con un clic de distancia. Pequeñas comunidades pequeñas comunidades que conformen la nación y que cada pequeña comunidad esté encargada de un rol fundamental. Por ejemplo, la alimentación, nos vamos para Apure, las comunidades ganaderas, bueno, hagamos un pueblito de 50, 30, 50.000 habitantes, San Fernando de Apure, tomemos San Fernando de Apure y enfoquémoslo en convertirlo en una comunidad productora de alimentos. Evidentemente tiene que haber educación, evidentemente tiene que haber comercio, evidentemente en una comunidad hay de todo. Pero ¿qué tal si enfocamos todos los esfuerzos de esta comunidad en producir alimentos para la nación y tomamos otras comunidades y las enfocamos en producir energía para la nación y tomamos otras comunidades y las enfocamos en producir ropa para la nación? Y ahí es que empezamos a ser independientes, ¿no? Y cada comunidad autónoma que pueda tomar sus propias decisiones, que pueda saber hacia dónde se dirige, porque cada comunidad va a tener unas necesidades distintas que desde un poder central no se pueden vislumbrar necesariamente, porque esas necesidades las conoce la persona que la habita, la persona que está trabajando en ella y que está construyendo el país a partir de poder construir su comunidad. Y entonces, que las decisiones o que el poder de la democracia no sea que yo pueda elegir un líder cada 4 años y que el líder ya no sea el líder, ¿no? Sino un mero administrador de los recursos del Estado, pero que el que plantea la necesidad, el que plantea la dirección, sea necesariamente el ciudadano en sus decisiones cotidianas, en su poder actuar cotidiano, en el poder diariamente intervenir en lo que hace falta y lo que no hace falta para su comunidad. Y que al construir la comunidad esté construyendo la nación. Porque si yo como comunidad tengo la finalidad de, por ejemplo, producir comida para la nación, al yo trabajar en mi comunidad estoy trabajando en mi nación. Y si tenemos suficientes comunidades organizadas, alcanzamos la independencia. Porque la independencia de un país no es un papel, hermano. No es un papel. Es realmente consumir menos de afuera de lo que yo exporto. Esa es independencia económica, ¿no? Cuando yo vendo más de lo que yo compro, cuando yo produzco más de lo que yo gasto, entonces a mí nadie me puede venir a decir qué hacer, porque yo no dependo, yo no tengo que ir a pedir prestado allá, ¿sí? Cuando uno tiene que ir a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional o a cualquier otra institución internacional, esa institución te presta, pero con unas condiciones. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Y esas condiciones, la mayoría de las veces, no benefician a la nación soberana, benefician a las organizaciones internacionales que tienen intereses en esa nación. Entonces, para poder construir un país tenemos que empezar por tener un modelo propio y luego a partir de ese modelo poder construir esa independencia, independencia energética, porque si yo dependo de energía, yo no soy independiente, independencia alimentaria, porque si para yo poder alimentar a mi gente dependo de afuera, tampoco soy independiente, independencia económica, producir más de lo que gasto, porque si tengo que pedir dinero de afuera, tampoco soy independiente. Y lo que mantiene la solidez de una moneda es la fuerza de esa nación, es la estabilidad económica interna. Si hay una economía interna fuerte, no puede haber una economía externa fuerte. Dejar de gastar más de lo que producimos, empezar a administrar bien nuestros recursos y sobre todo enfocarnos en producir nuevos recursos en este país, con tantas cosas que hay, hermano. Aquí tenemos para, no solo para tener energía para Venezuela, aquí tenemos energía para regalar, hermano, para producir y vender a otras naciones. Fácil. Y tenemos para producir comida también, más allá de las otras riquezas minerales que tenemos, como la del petróleo, como la del oro y la bauxita. ¿Sí? O sea, poniéndonos a trabajar realmente en este país,
Aquí nos podemos levantar muy rápido, pero la manera de trabajar el país tiene que ser distinta como lo hemos venido haciendo antes, porque esa manera no nos dio resultados, porque esa manera tiene grandes vicios que no hemos superado, porque esos sistemas tienen grandes defectos que a muchas otras organizaciones les convienen, pero que a nosotros no. Porque la democracia representativa que conocemos no realmente no le da el poder al ciudadano, sino que se lo quita. Dice que se lo da, a la vez que se lo quita. Entonces necesitamos generar un sistema en el que el poder vuelva a ser del ciudadano y del ciudadano honrado, del que quiere trabajar el país, del ciudadano que se concibe como parte de la nación, del ciudadano que quiere producir para sí, pero también para engrandecer a su país, del ciudadano que quiere ser libre, del ciudadano que quiere ser próspero, del ciudadano que no quiere vivir con miedo, del ciudadano que ama a su país, del ciudadano que aspira a llegar más lejos, que quiere engrandecerse y crecer con la nación. Ahí es donde está el poder, en la voluntad conjunta de los hombres, organizándose por un fin común. Entonces, un montón de pequeñas comunidades, cada una organizada en función de sus intereses. ¿Qué tal de una comunidad para la cultura, donde se reúnan los cineastas, los artistas plásticos, los pintores, los fotógrafos de la nación? ¿Qué tal de una comunidad creada para la gastronomía? ¿Qué tal de una comunidad creada para el desarrollo tecnológico, donde empecemos a ver, a entender nuevas maneras de relacionarnos con la tecnología y nuevas maneras de entendernos con la tecnología que no solo sean las impuestas por Silicon Valley, donde hablemos de aplicaciones creadas realmente no para monopolizar la atención humana, sino para garantizar el desarrollo de los hombres, la interconexión, la creación de comunidades. Yo me imagino una Venezuela que desarrolla su potencial hermoso a través de generar oportunidades para todos. Y si yo nazco en una comunidad, no sé, productora de carne y ganadera, pero yo me siento un artista, yo tener la posibilidad de mudarme a la comunidad que yo quiera y producir el país desde donde yo quiera estar. O incluso si yo nazco en una comunidad ganadera y yo quiero ser artista, pero quiero ser artista dentro de mi comunidad ganadera, también tener la oportunidad de educarme y formarme ahí. Yo hablo de una Venezuela donde cambiemos los modelos de pensamientos y los sistemas bajo los cuales vivimos. El democrático es uno, el educativo es necesariamente otro, el sistema alimentario es necesariamente otro, el sistema energético, el de agua, el de cómo trabajamos nuestros recursos. Cada uno de esos sistemas tenemos que repensarlos, tenemos que empezar a diseñarlos de manera distinta, de una manera que le devuelva el poder al ciudadano, que le devuelva la soberanía a la nación, que le devuelva la capacidad de soñar, de pensar y de trabajar en sí mismo al hombre. Yo hablo de una nación que no existe todavía, pero que podemos crear, que podemos construir y sobre todo que tenemos que empezar por soñar. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, nos vemos en un próximo episodio.